Bienvenidos estimados estudiantes. A continuación vamos a pasar a desarrollar algunos problemas del tema de estática correspondientes a la primera y tercera ley de Newton, ¿no? Bueno, en sí los problemas son todo de estática. Veamos a ver cómo enfocamos cada una de ellas. Bueno, acá nos dicen lo siguiente, ¿no? Dos elementos estructurales A y B están remachados, dice en el apoyo que se muestra en la figura, este es el apoyo. Dice, si se sabe que los elementos están en compresión y que en este caso te dan de dato, ¿no? Que el módulo de la fuerza F sub A es 15 kN y que el módulo de la fuerza F sub B es 10 kN, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que le piden? El módulo de la fuerza resultante, ¿no? Entonces, primero dice, acá lo que te piden es el módulo de la fuerza resultante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, a esas fuerzas realizar una descomposición rectangular, ¿no? El F sub A lo expresas en función de sus componentes, trasladas el ángulo de 40 grados por paralelas a este espacio. Y bueno, la componente vertical vendría a ser F sub A coseno del ángulo y la componente horizontal F sub A seno del ángulo. La otra fuerza F sub B también trasladas el ángulo por ese 20 grados por paralelas, se traslada a ese espacio. Y bueno, tendrías que el F sub B coseno del ángulo se expresaría en la vertical y en la F horizontal F sub B seno del ángulo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pide determinar? Lo que pide determinar es el módulo de la fuerza resultante. Si te pide determinar el módulo de la fuerza resultante, es importante encontrar la fuerza resultante, ¿no? Entonces, para eso hallamos la fuerza resultante en el eje X. Bueno, en el eje X tenemos dos vectores, uno que es a la derecha, uno a la izquierda. Entonces, por lo tanto, el F sub A seno del ángulo de 40 es positivo, que está orientado hacia la derecha del eje X. Y el F sub B seno del ángulo está a la izquierda del eje X, ¿no? Por lo tanto es menos I. Reemplazas el F sub A, que es 15 kN, más por menos, el F sub B, que es 10 kN, operas, y te queda que la componente de la fuerza resultante en el eje X es 6,22 y kilonewton, ¿no? O kilonewton I, ¿no? Ahora, de la misma forma, nos determinamos la resultante en el eje Y. En el eje Y tenemos dos vectores que están orientados hacia abajo, por lo tanto vectorialmente son negativas. Reemplazamos cada una de ellas con los datos del módulo que te dan de cada fuerza y operamos. Como son dos cantidades negativas, se van a sumar negativamente y me arroja pues acá 20,89 kilonewton J, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la componente de la fuerza resultante. ¿Cómo se determina el módulo, no? Bueno, ustedes vieron la forma como se determina el módulo en 2 y 3 dimensiones, ¿no? El módulo de la fuerza resultante es la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado, ¿no? Una componente es 6,22, la otra es menos 20,89 elevados al cuadrado. Y por lo tanto el módulo vendría a ser 21,80 kilonewton. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces cuando te pidan el módulo se expresa con una cantidad numérica con su respectiva unidad. En cambio, si te piden expresar vectorialmente, si te pidiesen expresar vectorialmente, como el vector está expresado en dos dimensiones, entonces por lo tanto te quedaría en función del I y el J, ¿no? Bien, entonces pasamos al siguiente problema, ¿eh? Acá dice, en una operación de descarga, dice, de un barco, un automóvil de 3500 newton, dice, es soportada por un cable, dice, se ata una cuerda en A, acá está el punto A, esta es la cuerda, este es el cable es de arriba, este es el cable, dice, y se tira, o sea, se jala, ¿no? Dice, para centrar el automóvil en la posición deseada, ¿no? El ángulo, dice, entre ese cable y la vertical es 2 grados, mientras que el ángulo, dice, entre la cuerda y la horizontal de la cuerda y la horizontal es 30 grados, ¿no? Calcula, dice, el módulo de la tensión en el cable. ¿Quién es el cable? El AB, ¿no? Él es el cable, ¿no? Entonces, solución, muchachos, nos piden el módulo de la tensión, dice, en ese cable, ¿no? Bien, entonces determinamos el módulo en ese cable. Para ello, con eso es muy importante en todo problema de estática que ustedes realizan el diagrama de cuerpo libre. Por eso que coloco acá, ¿no? Realizamos el diagrama de cuerpo libre sobre este aro, ¿no? Que está en el punto A. Fuerza de tensión a lo largo del cable AD, a lo largo de la cuerda AC, fuerza de tensión, son de módulos diferentes, y la fuerza de gravedad hacia abajo que te dan de dato que es 3500 newton. Luego de hacer el diagrama de cuerpo libre, bueno, una forma de relacionar las fuerzas con los ángulos es a través de lo que es construir un triángulo, ¿no? Ese triángulo no es un triángulo cualquiera, es un triángulo de fuerza, ¿no? ¿Cómo construyes? De manera concurrente. Fuerza de gravedad para abajo, la tensión AB que está hacia arriba, en la diagonal, y la fuerza de tensión AC que está en la diagonal hacia abajo, ¿no?
Ahora, una vez que nosotros construyamos un triángulo de fuerzas cerrado, tiene que ser cerrado, triángulo de fuerzas, bueno, trazamos una vertical y una horizontal. ¿Para qué se traza eso? No? Bueno, para aprovechar los ángulos, mira. Entre la vertical y la cuerda AB, entre la vertical y la cuerda AB, forman un ángulo de 2 grados. Entre la horizontal y la cuerda AC, entre la horizontal y la cuerda AC, hay un ángulo de 30 grados, que ya son datos, ¿no? Pero entre esta línea horizontal y esta línea vertical forma un ángulo recto. Y si es un ángulo recto, el ángulo debe ser 90 grados, ¿no? Pero como estos 2 grados y de 30 grados, para que sea 90 grados, ¿cuánto tiene que ser acá? 58 grados, ¿cierto? Ahora, estos 2 grados por paralelas trasladas, ingresa acá 2 grados, pero la suma de los ángulos internos en todo triángulo rectángulo es 180 grados. Por lo tanto, ese ángulo será 120, ya que 58 más 2 te da 60 grados, ¿no? Bien, una vez que ya trasladado los ángulos y hayas encontrado los ángulos internos del triángulo, aplicamos ley de senos, ¿no? Bueno, planteamos así, ¿no? Que la fuerza de tensión A sub C es directamente proporcional, diremos, al seno de 2 grados, ¿no? Así como la fuerza de gravedad, que es 3500, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Así como la tensión A sub B es directamente proporcional al seno de 120, ¿no? Y como lo que te pide determinar es la tensión A sub B, bueno, ahí resolvemos esa igualdad, el seno pasará multiplicando a 3500 y lo dividimos entre seno de 58, ¿no? Acá lo operas matemáticamente y obtienes que la tensión en el cable AB es 3578,194 newton aproximadamente, ¿no? Entonces no olviden, muchachos, primer paso, identificar qué es lo que le pide. Segundo paso, realizar tu diagrama de cuerpo libre. Tercer paso, construir un triángulo de fuerza, ¿no? Cuarto paso, ubicar los ángulos. Quinto paso, aplicar ley de seno, ¿no? Y finalmente llegas así a la respuesta, ¿no? Paso a paso, ¿no? Tiene que tener bastante paciencia y bastante también perseverancia, ¿no? Para poder plantear la respuesta de ese tipo de problemas, ¿no? Que no son nada complejos, pero sí se pueden, muchachos, desarrollar. Con bastante práctica, ¿eh? Bien, veamos el problema número 10, ¿eh? Dice así, un pescador, dice, es rescatado con una silla contramaestre que se encuentra, dice, suspendida de una polea que puede rodar libremente sobre el cable de apoyo ACB, ¿no? Este es el cable de apoyo ACB, esta es la polea, dice que puede rodar libremente. Y es jalada, dice, a velocidad constante, ¿no? Dice, vamos a jalar a velocidad constante a través del cable CD. No olviden, muchachos, que si él es jalado a velocidad constante, él asciende lentamente. Y si asciende lentamente, está en equilibrio. Bueno, dice, si se sabe la medida de los ángulos es alfa 30, beta 10 grados, y que el peso combinado, dice, entre la silla y el pescador es 900 newton, hay el módulo de la tensión en el cable de soporte ADC, ACB, y el cable, dice, arrastre CD, ¿no? Bien, entonces, muchachos, primero identificamos, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Bueno, la tensión en la cuerda AC, la tensión CB y la tensión CD. Pero la cuerda AC y CB es lo mismo, por lo tanto, la tensión en módulo es lo mismo. Vectorialmente cambia, pero en módulo es lo mismo, ¿no? Entonces pide la tensión en la cuerda AC, CD y CB, ¿no? Bueno, para eso, ¿qué es lo que realizamos? Primero, muchachos, diagrama de cuerpo libre y luego descomposición, ¿no? Dibujamos la tensión CD, la tensión AC, la tensión CB. Bueno, acá no podemos construir triángulos de fuerzas, tampoco podemos aplicar teorema de Lamy, por lo tanto, ¿qué nos queda? Caballero, descomponer y apoyarnos en los ángulos, ¿no? Bueno, por cuestiones de espacio, muchachos, estoy colocando en estos espacios en blanco para no saturar mucho el gráfico, aunque ya está saturado, pero caballero, no podemos hacer otra, ¿eh? La tensión A sub C, tenemos el ángulo horizontal, en la que la horizontal con la cuerda forma 30, descomponemos, ¿no? Sería tensión A sub C, coseno del ángulo, acá en función del seno. De igual manera que tenemos la cuerda, la tensión CD, el ángulo con la horizontal es 30 grados, entonces la horizontal será tensión TCD, coseno, y la otra será conseno, ¿no? De igual manera, ¿no? La tensión CB está en la oblicua, el ángulo que forma con la horizontal 10 grados, no olvidar que la componente que está en el eje horizontal o la que está al costado del ángulo es con coseno y la otra con seno, ¿no? Bueno, luego que has hecho la decomposición rectangular, ¿qué tienes que hacer? Bueno, analizar el problema, ¿no? Y para eso planteamos acá lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar todo para apoyarnos también de gráfico, ¿no? Dice, como el cable de apoyo es el mismo durante todo el recorrido,
Por lo tanto, la tensión en la cuerda AC y CB es lo mismo, ¿no? Lo que le estaba ya anticipando, ¿no? Ahora, el sistema como se mueve a velocidad constante está en equilibrio, por lo tanto debe estar en equilibrio en el eje X, el eje Y. En el eje X, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? ¿Quiénes están en el eje X? Bueno, veamos, acá estoy colocando el gráfico para apoyarnos. Mira, hacia la izquierda tenemos la tensión CD coseno de 30, ¿no? Negativo que es a la izquierda, ¿no? La tensión AC coseno de 30 también es a la izquierda, ¿no? Mientras que la tensión CB coseno de 10 está para la derecha. Pero acá no aparece CB, no, acá aparece AC. ¿Por qué aparece lo mismo? Porque ambas tensiones numéricamente son iguales, ¿no? Por lo tanto reemplazas para no llenarnos de variables, ¿no? Iguales a 0. Reemplaza los valores numéricos y opera lo que vas a sumar o lo que vas a restar. Y finalmente llegas a esta igualdad, ¿no? Una ecuación con dos variables. Lo dejamos nada más como está. No vayamos ahora al equilibrio de la vertical, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora veamos qué fuerza tenemos. Tenemos la fuerza C, tensión CD, seno de 30, más la tensión CB, seno de 10, pero CB lo mismo que CA. Por lo tanto, reemplazamos ahí. La tensión CA, seno de 30, hacia arriba todos, pero no olvidar que el peso está orientado hacia abajo, por lo tanto negativo, ¿no? Bueno, tener reemplaza los senos de los ángulos y tenemos esta igualdad. Tenemos, muchachos, un sistema de ecuaciones con dos variables. ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver. Bueno, entonces operando de asterisco y dos asterisco, se obtiene que la tensión CD es 168 newton, ¿no? Y la tensión CA o CB es en este caso de 1217,9 newton, ¿no? Entonces cuando resuelves un problema lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Bien construyendo triángulos de fuerzas, y si no se puede construir triángulos de fuerzas, descomposición y equilibrio en el eje X y en el eje Y, ¿no? Dependiendo del enunciado y la situación del problema, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Pasamos a ver el problema número 11. Dice acá, ¿no? Determina la magnitud, dice, de la fuerza F. Cuando te dice magnitud se refiere al módulo también. Dice más pequeño, cuando dice más pequeño se refiere a la mínima, que mantendrá, dice, el equilibrio al paquete que se apoya sobre los rodillos, ¿no? Asimismo dice, estime la medida del ángulo alfa. Considere, dice, que la fuerza ejercida por los rodillos sobre el paquete es perpendicular al plano inclinado, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? La fuerza mínima. Para eso lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre a este bloque. ¿Qué fuerzas se manifiestan? Una fuerza que es la fuerza de gravedad, que es vertical hacia abajo. Ahora te dice a ti que el piso le ejerce una fuerza perpendicular. Esta es una fuerza perpendicular y esa fuerza se denomina fuerza normal, ¿no? Bueno, acá hay un ángulo de 15 grados, trazas una vertical y por geometría elemental, cuando esta acá sea perpendicular, el ángulo de 15 grados pasa por acá. Eso es por geometría elemental, ¿eh? Ahora, del equilibrio, ¿qué construyes? Construyes un triángulo de fuerza, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a completarlo todo, ¿no? Para que ya aparezcan. ¿Quiénes son las fuerzas? Bueno, una de ellas es la fuerza de gravedad, la otra fuerza es la fuerza F y la otra es la fuerza normal. Bueno, la fuerza F puede llegar aquí o puede llegar acá, ¿no? Bueno, la fuerza de gravedad ya está definido, la normal también ya está definido. ¿Quién es la que no está definido? La fuerza F. ¿Quieres el mínimo valor, no? Bueno, si fuera eso de acá una recta, y eso fuera un punto, la mínima distancia entre una recta y un punto es la perpendicular. Por lo tanto, la mínima fuerza que se tiene que ejercer, ¿no? Para mantener el equilibrio, esta caja, ese bloque, ese objeto, ese paquete, es la perpendicular, ¿no? Por lo tanto, siempre que te piden la mínima, tienes que buscar la perpendicular, ¿no? A ese otro vector. Bueno, aprovechamos el dato. Entre la fuerza normal y la vertical, 15 grados, ¿cierto? Y acá es 90 grados. Trazas una horizontal, acá será 90 grados, acá es 15 grados, acá será 75 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es la medida del ángulo alfa? Bueno, será su complemento 75, ¿no? Que en ese caso es 15 grados. Entonces se deduce que el ángulo es 15 grados, ¿no? Pero también a la vez que te piden también calcular la fuerza F, ¿no? ¿Cómo encuentras eso? A través de la ley de seno, ¿no? Dice, la fuerza de gravedad es directamente proporcional al seno de 90 grados, así como la fuerza F será directamente proporcional al seno de 15 grados, ¿no? Despejamos la fuerza F, seno pasa hacia arriba multiplicando y divides entre seno de 90, ¿no? La masa es 30, la gravedad 9,81, por el seno de 15 entre seno de 90, ¿no? Bueno, lo operas con la calculadora y por lo tanto la fuerza mínima que tiene que ejercer a este paquete para que permanezca en equilibrio es 76,2 newton.
Entonces, bueno, para garantizar el equilibrio, ¿qué se tiene que hacer? Primero revisar un diagrama de cuerpo libre correcto, ¿no? Luego construir triángulo de fuerzas y siempre que te piden el mínimo, la perpendicular, ¿no? Y luego aplicarle senos, despejar la variable, operar correctamente, con paciencia y con la calculadora y con bastante perseverancia, ¿no? Y llegas a la respuesta que a usted le están solicitando, ¿no? Bien, vamos a ver algunos dos problemas más y terminamos, ¿eh? Dice, si se sabe que las porciones AC y CB, o BC, dice del cable ACB, dice, deben ser iguales, ¿no? O sea, la misma longitud dice que son esos cables, ¿no? Estime dice la mínima longitud que debe tener el cable para soportar la carga mostrada, ¿no? La mínima longitud te pide, bueno, como dicen que son iguales, será L, 2L sería el mínimo, ¿no? Dice, si el módulo dice de la tensión en este no debe, dice ser mayor que 870 newton. O sea, la máxima tensión que experimentan estas cuerdas es 700 o 870, ¿no? ¿Qué pasaría si superaran esta tensión? Bueno, se rompe la cuerda, ¿no? Y no se garantizaría el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que le piden? La longitud total. Para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en este nodo, ¿no? ¿Qué fuerza dibuja la tensión AC y la tensión BC? Bueno, como las longitudes son iguales y la fibra es antisimétrica, por simetría estos dos ángulos son iguales. Es como que se formara un triángulo isósceles. Bueno, dice, debido a la simetría, como las longitudes son iguales, entonces también las tensiones son iguales. Igual a T, pero esa tensión debe ser menor o igual a 870 newton. Como dice menor o igual, tomamos el mínimo valor, o en este caso sería el máximo valor, ¿no? Que es en este caso 870 newton. ¿Qué es lo que se hace con esas fuerzas? Construyes un triángulo de fuerza, ¿no? Fuerza F que te dan de datos, 100.200 hacia abajo, fuerza de tensión hacia arriba, la otra está en la dirección oblicua. Le estamos llamando tensión, porque ya estamos viendo que son iguales, ¿no? Como este lado con este lado son iguales, se forma con eso un triángulo isósceles. Si los lados son iguales, estos ángulos opuestos son iguales, ¿no? ¿Cómo ubicamos el alfa? Bueno, tras la horizontal, que es el techo, entre esa cuerda forma el ángulo beta. También tracé acá la horizontal, con esa cuerda forman el ángulo beta que sacan. Bueno, beta de rojo, beta acá de rojo, le llamé acá alfa para completar simplemente la figura. Y bueno, ¿no? Acá por paralela, si este es beta, tenga que hacer a beta. Y si este es alfa, también acá alfa, ¿no? Al final se completó con los ángulos, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Luego, muchachos, aplicamos ley de seno, ¿no? Nos decimos acá, ¿no? Que 1200 será directamente proporcional al seno de 2 beta, así como la tensión T será directamente proporcional al seno del alfa, o como esa tensión T será directamente proporcional al seno del ángulo opuesto, ¿no? Bueno, el mínimo valor que puede asumir esta tensión, en ese caso es 870, ¿no? Si supera esta fuerza ya se rompe la cuerda, ¿no? Por lo tanto, el mínimo valor que pueda tomar, pues acá es menor o igual, no debe exceder, dicen, ¿no? Un lapsus ahí es menor o igual, ¿no? Si dije mayor o igual, un pequeño error, menor o igual. Entonces el mínimo valor es 870, ¿no? ¿Qué más se está viendo con la de acá, de acuerdo al gráfico? Que la suma de los ángulos es 90 grados, ¿no? Entonces pasamos a desarrollar. Bueno, tenemos acá que 1200 es directamente proporcional al seno de 2 teta, así como la tensión es directamente proporcional al seno del ángulo. Pasé el seno del ángulo, la tensión es 870, pero como te dice que alfa más beta suma 90, entonces el alfa que es igual 90 menos beta, ¿no? Y acá es un poco de trigonometría, ¿no? Cuando tienes seno de 90 menos algo, ese es coseno. Y cuando tienes seno de 2 beta, ese es un ángulo doble, es 2 veces seno coseno, ¿no? Entonces arriba, ¿qué colocas? En vez de seno 90 menos algo, colocas el coseno. Y abajo, ¿qué colocas? 2 veces seno coseno. Se van los cosenos. Y tengo 1200 entre 2 seno igual a 870, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Despejé el seno. Y bueno, despejar el seno, despejas el ángulo con arco seno, ¿no? Y se obtiene que el ángulo es 73,6 grados, ¿no? Bueno, ya tenemos el ángulo, pero queremos la longitud. Pero la total, ¿no? Que es 2L, ¿no? Bueno, vas a calcular el L en ese triángulo rectángulo. Aplicamos un poco de trigonometría, ¿no? Bueno, decimos que el ángulo, ¿cómo relaciones? Bueno, a través del coseno. El coseno es este cateto, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Despejas el L y luego el L te sale 2,9. Pero tú no quieres 2,9, tú quieres el doble, ¿no? Por lo tanto, multiplicas
y este es 5,8 metros. Esa sería la longitud mínima que debe tener ese cable para garantizar el equilibrio del sistema. Bien, finalmente, muchachos, pasemos a desarrollar el problema número 13. Dice, los collarines, dice, A y B se conectan, dice, por medio de un alambre de 525 milímetros, dice, de largo. Eso de acá, 525, ¿no? Dice, y pueden deslizarse libremente sin fricción sobre las varillas. Dicen, estas son las varillas, esta varilla y esa varilla, ¿no? Dice, si una fuerza P, dice, de 341 newton más J, que sería esta fuerza, se aplica, dice, al collarín A, calcule el módulo, dice, de la fuerza de tensión en el alambre, en este alambre, cuando, dice, Y es igual a 155 milímetros, ¿no? Cuando este Y sea 155 milímetros, ¿no? Asimismo, dice, haya la magnitud de la fuerza Q, esta es la fuerza Q, dice, requerida para mantener el equilibrio del sistema, ¿no? Si dice equilibrio, bueno, fuerza resultante igual a 0, y que puede ser a reposo o puede ser que se mueva a velocidad constante, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Te piden el Q, básicamente, ¿no? Dice, y calcular la tensión en el alambre. Dos cosas te preguntan, ¿no? Bueno, lo que hice, muchachos, acá es, bueno, primero agrandar el dibujo, determinamos las coordenadas del punto A y también del punto B, ¿no? Bueno, muchachos, este punto de acá, ¿en qué eje está? Solamente está en el eje Y. Como está en el eje Y, solo tiene componente en el eje Y. En el eje X, en el eje Z no tiene ninguna componente. Y te dan de datos, ¿no? ¿Cuánto está en el eje Y? 155 milímetros, ¿no? Ahora este punto de acá, bueno, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, solamente con eso está en el eje X. Pero en el eje X tiene una dimensión. ¿Cuánto es? 200 milímetros, ¿no? Está en el plano ZX, por lo tanto en el eje Y no tiene componentes. Y en el eje Z, bueno, no sé cuánto vale, por lo tanto le dejo en función del eje Z, ¿no? Datos con la longitud de la cuerda AB es 125 metros, ¿no? Acá dice, determinaríamos la componente Z que falta a través de la resultante, ¿no? Bueno, el módulo de este vector, muchachos, primero el vector, ¿no? ¿Cómo encontramos el vector? No olvides con que el vector AB lo encuentras restando la coordenada superior con la inferior, cabeza-cola, ¿no? 0 menos 200, menos 200i. 155 menos 0, 155j. 0 menos z, menos zk. Bien, determinamos el módulo de ese vector. El módulo de ese vector es la raíz cuadrada de la componente elevado al cuadrado. Pero no olvidar que este módulo, si es dato, ¿cuánto es? 125, ¿no? Reemplazando y despejando la variable z, te va a quedar igual a 460 milímetros, ¿no? Esa sería la componente de, bueno, la componente z, ¿no? El valor de ese segmento, ¿no? Bueno, luego, ¿qué hacemos? Pasamos a lo siguiente. Ese collarín, muchachos, en el problema, este collarín está en equilibrio. También ese collarín está en equilibrio. Por lo tanto, podemos aplicar situaciones del equilibrio. En el eje Y, ¿no? La tensión AB. Y tenemos acá una fuerza que está hacia arriba, ¿no? La fuerza P. La fuerza P ya tenemos con su valor. Del equilibrio en el eje Y, fuerza resultante igual a 0, ¿no? En el eje Y. Mira, hacia arriba tenemos un vector, que es el vector P con su vector unitario J, ¿no? Para hacia abajo tenemos ese vector. Pero ese vector tiene componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. A nosotros nos interesa solo la componente en el eje Z, que estará en el eje Y, ¿no? Que estará en este caso hacia abajo, ¿no? ¿Cómo expresamos ese vector que está hacia abajo? Sería el módulo del vector por el vector unitario del vector AB, pero a lo largo solamente del eje Y, igual a 0, ¿no? Bueno, la fuerza P te dan de dato que es 341 J newton, más la tensión AB, queremos determinar su módulo, y el vector unitario de un vector, ¿cómo se determina? Es el vector entre su módulo, ¿no? Y así igualamos a 0, ¿no? Esto se repite tal como está. Bueno, con la componente vertical de la decomposición hemos encontrado que es igual a 155J, pero ¿hacia dónde, no? Hacia abajo debe ser, porque si tú decompones, justamente esa componente va a estar hacia abajo, ¿no? Por lo tanto se coloca por menos J. Entre el módulo del AB, que es la longitud de la cuerda AB, que es 525, bueno, igualas a 0 y despeja la tensión AB, y ahí te queda que el módulo de la tensión es 1155 newton, ¿no? Trabajando solo de equilibrio en el eje Y. De igual manera, para el otro collarín que está a lo largo del eje Z, dice que te piden calcular
la fuerza Q. Entonces, como estamos en el eje Z, aplicamos equilibrio en el eje Z, ¿no? Bueno, diríamos acá, ¿no? La fuerza Q, o Q por vector unitario K, más la tensión BA sería en este caso, ¿no? Que vamos a pasar ahora de B hacia la BA por el vector unitario de BA a lo largo del eje Z es igual a 0, ¿no? Bueno, acá sería BA por el vector unitario, que es el vector entre el módulo, igual a 0, ¿no? Bueno, acá faltó colocar como subíndice, pero debe ser acá, ¿no? Que la tensión AB o BA numéricamente es igual a la tensión AB, ¿no? Y también, ¿no? El vector unitario del B, de ese vector unitario del BA, es el negativo del otro vector, porque cambia de la dirección del vector, ¿no? Es el negativo del vector unitario AB, ¿no? Reemplazamos acá el vector, el Q con su vector unitario. Y bueno, acá que se repite la tensión AB, que numéricamente BA, que numéricamente es igual a la B, que ya se encontró. La componente del vector ABA en el eje Z se ha determinado de la decomposición, pueden fijarse ahí que es menos 460, ¿no? Entre el módulo del vector, que es en este caso, viene de dato 525 por K, ¿no? Igual a 0, se van los vectores unitarios K, esta cantidad que es negativa se pasa al otro lado de manera positiva, y por lo tanto se encuentra que el módulo de esa fuerza es 1012 newton, ¿no? Bien, muchachos, eso sería todo de un problema en 3 dimensiones. Sé que acá faltó redactarlo mejor con el subíndice, pero eso sería todo en cuanto puedo dar a conocerles, ¿no? Muchas gracias, muchachos, por participar. Nos vemos en otra oportunidad.